Ya, regresamos. ¿Cómo parece esto? No sé. Bien, entonces, la semana anterior vimos el proceso de desarrollo de la evolución del hombre, la hominización. Vimos cómo se extendió hacia Asia en un primer momento, a partir del Homo erectus, hacia Europa, desde el África también, y ya en el periodo Sapiens se extiende a los últimos territorios que son Oceanía y América. El poblamiento de América se desarrolla a partir de la última glaciación y de acuerdo con esto hay 4 teorías, digamos, hasta ahora reconocidas por el mundo académico. La primera es la teoría inmigracionista, que como ustedes pueden apreciar, la señala Alex Havlika, basándose, uno, en la cercanía geográfica entre Asia y América, a través del Istmo de Beringia, hoy Estrecho de Beringia, sería la ruta terrestre. A su vez, con el tiempo y la deglaciación, sube el nivel del mar y entonces este istmo termina sumergido y algunas áreas altas quedan como islas. Estas serían las islas Aleutianas, que darían origen a la ruta, ¿no?, insular, que conecta también hacia con América en el extremo noroeste. Y finalmente, la corriente de Kuroshio, que fue estudiada o fue descubierta a mediados del siglo XIX por unos pescadores, habrían sido arrastrados, ¿no?, y habrían, desde la zona de las islas más al norte del Japón, arrastrados hacia la costa pacífica de Norteamérica. De esta manera, la migración desde el norte tendría 3 grandes momentos, y en niveles de desarrollo cultural diversos. Pero la más importante sería la primera, porque sería la primera llegada, la primera aparición de seres humanos en el continente. Las características físicas para probar que los americanos aborígenes o más antiguos son descendientes de los asiáticos, de esta migración ocurrida durante la glaciación de Wisconsin, serían las características físicas como el color de piel, la forma de los ojos, el color de los ojos, el grosor y la forma de los cabellos, el ensanchamiento de los pómulos, la escasa pilosidad facial, ¿no?, los ojos rasgados, la mancha mongólica. También Georges Dumézil señala la estructura de los idiomas o de las lenguas, ¿no? Son polisintéticas y aglutinantes. Un precursor de esta teoría desarrollada por Alex Havlika fue el sacerdote jesuita José de Acosta, que en el siglo XVII escribió su libro Historia Natural y Moral de las Indias. Él sostuvo allí la hipótesis, porque no llegó hasta esa región, de que si había hombres en América, estos debían haber llegado de Asia y por lo tanto en el extremo norte de América debía de haber un puente de tierra que se uniera con Asia. Esto fue simplemente una hipótesis, ¿no?, de un sacerdote jesuita en el siglo XVII. Eso es importante porque nos revela el grado de comprensión que tenían respecto de, digamos, la explicación, si se quiere, científica de los movimientos de población. Otra teoría importante es la de Paul Rivet, la teoría inmigracionista oceánica. Esta va a señalar que no todos los hombres que habitan América descienden de población asiática, de la región de la cual Alex Havlika señalaba como Mongolia, Siberia, ¿no?, o los paleomogoles. Se basa en el estudio de Lagoa Santa, ¿no?, y habla de elementos culturales que haya tanto en la zona amazónica como en la zona de Norteamérica. Y al ser lugares tan distantes uno de otro, ¿no?, la suposición que él llega a tener es que debía de haber un punto central desde el cual se expandieron hacia el norte y hacia el sur, ¿no?,
distintas poblaciones. Poblaciones que además buscarían ecosistemas, medioambientes, en donde se sintieran ellos cómodos, es decir, similares a su lugar de origen, puesto que ya estaban adaptados a este tipo de ecosistema. Estos inmigrantes habrían arribado entonces de Melanesia y Polinesia. ¿Por qué se señala esto? Por la corriente transoceánica del Pacífico, ¿no? Estas corrientes van justamente de Oceanía hacia América y llegan a la zona de entre, digamos, Norteamérica y Centroamérica. Desde allí se habrían extendido a través de los ríos, ¿no? Migrando, buscando lugares donde puedan encontrar alimentos, estos grupos humanos, y se habrían asentado en los lugares más similares a la cultura que ellos ya traían, es decir, sus estrategias de caza, sus formas de manejar el ecosistema. Hay un detalle interesante que es a la llegada de los españoles, ¿no? Se encuentran algunas aldeas que utilizan el coco. La palma cocotera no es oriunda de América, esta fue traída. Y el uso que se le da tanto a la planta como al fruto es muy similar en Oceanía. También está el uso de las cerbatanas y las hamacas, que también se encuentran en Oceanía. Al haber una relación entre grupos tan distintos, pero con costumbres tan similares, ¿no? Paul Rivet va a señalar que estas poblaciones en América son, ¿no?, culturalmente descendientes de población que habría llegado desde Oceanía. También está el uso de la piragua, que habría sido esta embarcación inundible, insumergible, porque tiene adosado un tronco flotador, y esto permitiría justamente atravesar el océano. Sobrevivir, ¿no?, a las tormentas. A su vez, con el tiempo se habría hallado alguna manera, ¿no?, de construir embarcaciones en América, y otras corrientes, o mejor dicho, la corriente inversa, ¿no?, que va de América a Oceanía, habría arrastrado poblaciones ya agrícolas con un nivel de cultura avanzado hacia Oceanía. Producto de ello, ¿no?, Thor Heyerdahl, investigador noruego en Oceanía, va a encontrar, por ejemplo, el fruto llamado cumara, que en América del Sur le llamamos camote, y algunas otras palabras, ¿no?, que tienen similitud con el quechua y que además significan exactamente lo mismo, ¿no?, como por ejemplo auki, amu, apay. Estas palabras serían préstamos lingüísticos, ¿no?, de población que, hablando la lengua quechua, habría llegado hasta la región oceánica. Otro detalle importante es señalar que cuando los de Oceanía llegan acá, llegan en un estadio cultural que no les permite, por ejemplo, desarrollar todavía la cerámica. Producto de ello es que al cocinar sus alimentos, los envuelven en hojas, los entierran sobre carbones o piedras calentadas, luego lo tapan todo, ¿no?, y pasado un tiempo sacan ya cocidos los alimentos. ¿Cómo le llamamos eso aquí? Pachamanga. Es la forma tradicional en que se elaboran las comidas en Oceanía. Entonces, estos elementos culturales nos confirman la procedencia. Por otro lado, ¿no?, está la teoría australiana que señala Méndez Correa en el primer tercio del siglo XX. Para él, otros grupos, ¿no?, habrían llegado a través del extremo sur de Sudamérica. ¿Y por qué lo señala? Porque las características de las poblaciones de esa región, sus herramientas, sus armas, son muy distintas a las poblaciones más al norte, ¿no?, y por lo tanto son de otra origen cultural. Lo que él va a encontrar es la semejanza de armas arrojadizas que regresan, ¿no? A esto se le llama el boomerang, muy común en Australia y también en Tasmania, ¿no? Y algunos rituales, como el ritual de iniciación, donde los niños son, digamos, probados, ¿no? Es una especie de examen de admisión para ser reconocido como adulto. Y en estos rituales de iniciación, ¿no?, tanto los símbolos que se utilizan como el tipo de arcilla que se emplea y los rituales en sí mismos, la estructura del ritual, es muy similar a la que se practica en las tribus de Australia. De allí la idea de que
población de pescadores especializados de Australia haya, buscando mayor oportunidad de alimentación, a Tasmania hayan llegado, de Tasmania a las Islas Auckland, que es una especie de rosario de islas, hasta visualizar, ¿no? Poder ver en el horizonte las costas de la Antártida. Y de allí, siguiendo la línea de playa, porque no van a ingresar al continente, es un territorio congelado, habrían llegado a Cabo de Hornos y de allí se habrían trasladado a Tierra de Fuego y Patagonia, ¿no? Hay un elemento importante. Las sogas, ¿no?, están hechas con dos hebras que se enredan una en otra, como una espiral, ¿no? Pero las sogas normalmente se hacen en otros lugares con tres hebras, lo que llamamos una trenza, ¿no? Una soga trenzada. También utilizan el zumbador o bramadera, un objeto aparentemente para uso ritual, un instrumento de viento, ¿no? Y construyen sus cabañas, sus chozas agrupadas unas con otras, apoyándose. De esa manera se protegen del viento frío, usan mantos de piel y esto indica la procedencia o la sobrevivencia en zonas muy frías, ¿no?, que sería la zona justamente por la cual atravesaron. Las tribus que estudia Méndez Correa van a ser los Onas, ¿no?, en el extremo sur de Sudamérica, y estas características se repiten en las tribus australianas. A inicios del siglo XX, ¿no?, hubo una expedición a la Antártida que halló flora y fauna fosilizadas, es decir, hubo animales y hubo flora, hubo plantas en la Antártida. Hoy en día no encontramos nada de eso. Y también hubo carbón. Evidencia de carbón quiere decir que alguien hizo fuego. Esto en un periodo más o menos que corresponde al óptimo climático. Querría decir entonces que en ese momento, ¿no?, las condiciones de vida eran aptas en las costas de la Antártida. Y al ser pescadores especializados, estos se van a mantener en la línea de playa, ¿no?, porque de allí obtienen, y es la técnica que ellos manejan, ¿no?, la pesca, la recolección, el consumo de crustáceos, etc. Y esto los habría llevado hasta, ¿no?, el extremo sur de Sudamérica. La siguiente teoría es la teoría atlántica, ¿no?, que nos presenta la posibilidad de también una migración desde la zona cantábrica, ¿no?, el mar Cantábrico, que al sur tiene la costa norte de España y al este la costa de Francia. En esta región, mejor dicho, se desarrolla la cultura solutrense, ¿no? No son europeos, pues, en el sentido moderno, obviamente, ¿no? Estamos hablando de unos entre 20.000 y 10.000 años atrás. Europa ni en sueños existía, menos los europeos. Pero trabajan la piedra de una manera muy fina. El sílex lo hacen prácticamente laminado, hacen puntas de flecha, ¿no? Y este tipo de trabajo tan delicado, que requiere además mucho tiempo, se van a encontrar puntas de piedras similares en la zona de Norteamérica. ¿Cómo sería posible este viaje a través del Océano Atlántico? Justamente el periodo de la glaciación habría creado una gran masa de hielo que uniría prácticamente todo el norte, más allá de lo que hoy en día tenemos. Groenlandia, Islandia, Irlanda e Inglaterra estarían atrapadas en una especie de gran casquete que habría facilitado el traslado de grupos de pescadores, algo así como los pescadores especializados de Australia, pero en sentido inverso, desde la zona de Europa hacia, ¿no?, la península de Labrador en Estados Unidos. La evidencia material es la principal fuente de confirmación de esta teoría, pero el esqueleto que se habría encontrado, el hombre de Kenwick, hoy en día está en discusión si realmente tiene la antigüedad supuesta. Así que, digamos, la teoría atlántica se sostiene hasta el día de hoy basándose principalmente en el trabajo, en las evidencias materiales de herramientas o armas que hayan dejado. Esto es así porque las puntas de piedra de la cultura llamada los pueblos
que llegan desde Asia, ¿no? No necesariamente habrían sido del mismo tipo, son mucho más toscas, son mucho más gruesas. Entonces, esta diferencia en el trabajo de la piedra se explicaría por una procedencia cultural diferenciada. Esto en cuanto al origen, de cómo hay distintos puntos de partida de la migración hacia el continente americano. Recordemos que todas las migraciones se realizan siempre buscando alimentos, es decir, no son todavía productores, son básicamente recolectores, su economía es depredadora, están agrupados en pequeños grupos, bandas, ¿no? El periodo de glaciación ha creado las zonas que hoy día vemos como montañas, en realidad son masas de hielo, ¿no? Algo así como el muro de hielo de, ¿cómo se llamaba esto? El reino de, bueno, Juego de Tronos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero donde estaban los caballeros nocturnos, algo así. Son masas de hielo enormes, son Antártidas, que están sobre todos los continentes. Todos los continentes en ese periodo tienen masas de hielo, todos, absolutamente todos. Entonces, no es muy fácil trasladarse de un lugar a otro. Cuando empieza la desglaciación, los grupos humanos irrumpen en los valles, en las zonas más bajas, ¿no? Donde van a correr ríos, donde hay ríos, generalmente el clima es más templado porque el agua es un regulador térmico. El agua permite la aparición de flora, la flora permite, ¿no? O genera más bien atractivo para los herbívoros son devorados por los carnívoros y nosotros somos omnívoros, nos comemos a los dos, así que, digamos, si hay agua corriente, el clima es mucho más templado, ¿no? Que las zonas adyacentes y permite que el hombre, buscando alimentos, atraviese estas zonas. Y es los ríos, o son los ríos, prácticamente las avenidas, las autopistas, en el proceso de migración que se va a iniciar. Es a través de ellos que el hombre se extiende por el centro de Norteamérica, ¿no? Y desde allí hacia lo que actualmente es México, a partir de allí hacia lo que sería Centroamérica, uniéndose a las zonas boscosas, tropicales, ¿no? De Panamá a Colombia, y por los ríos llega hasta todo el entramado amazónico. Probablemente sube hacia la cadena montañosa de los Andes por el flanco oriental, ¿no? Y a través de los valles nuevamente baja, atraviesa los Andes hacia la costa. Pero toda esta ruta imaginaria, supuesta, hipotética, solo es posible cuando ya la glaciación ha caído, ¿no? O en algunos casos, las zonas no son muy altas, son gélidas, pero permiten llegar hacia la región de la costa. Te quedas atrapado allí, ¿no? Porque no puedes regresar. A veces los grupos también son muy pequeños, 15, 20 personas, inician el viaje, solo sobreviven 8 o 7. Eso es otro dato interesante. Cómo estos tipos, estas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, pudieron sobrevivir. Por ancianos no se imaginen una persona de 70, 80. El promedio de vida no supera los 35 años, ¿no? Pues bien, en este tránsito, para entender cómo llega el hombre a lo que ahora son el territorio peruano y cómo se asienta, hay dos grandes posturas, ¿no? Dos grandes corrientes sobre el desarrollo cultural. Uno se basa en el estudio de la cerámica, ¿no? Y otro se basa básicamente en el desarrollo de la estructura socioeconómica. Luis Guillermo Lumbreras apunta más al aspecto socioeconómico, la organización de una estructura, ¿no? Con un vértice de poder político que impone, digamos, la recolección de recursos, lo que llamamos modernamente impuestos, ¿no? Esto permitiría, ¿qué cosa? La construcción de estructuras, ¿no? Para el culto y para la élite. Entonces, a través de la arquitectura, podríamos confirmar el grado de concentración de poder de un determinado grupo en una determinada sociedad. Este criterio económico-social es el que defiende Luis Guillermo Lumbreras. Por lo tanto, él tiene una división, ¿no? Que se basa en lítico, arcaico, las culturas regionales, el imperio Wari, los estados regionales y el Tahuantinsuyo. Por otro lado, tenemos a Rowe, ¿no?
John Rowe, que señala la cerámica. ¿Por qué la cerámica? Él se basa en que estos pueblos son ágrafos. Sin embargo, su conocimiento se puede vislumbrar a través de la iconografía. La iconografía nos muestra los dibujos, ¿no? Son relatos, ¿no? Son algo así como memes, ¿no? Ahora que la gente, antes quizás no era muy comprensible esto, pero ahora es mucho más sencillo porque básicamente la gente ahora no escribe, sino que manda emoticones, ¿no? O sea, figuritas. Con figuritas la gente habla. ¿Y qué cosas son los ceramios? Son figuritas, pues. Entonces, ¿cómo ellos hablan con emoticones y con memes? Algo así. Pero la cerámica para Rowe es fundamental. ¿Por qué motivo? Uno, no solamente nos permite leer, traducir, ¿no? Los conocimientos que están allí, las ideas que eso poseen, sino que además nos va a facilitar otro aspecto importante, que es la calidad de la cerámica nos indica el grado de desarrollo tecnológico que hayan llegado, su difusión geográfica, donde encontramos este huaquito, donde más lo encontramos, ¿no? Nos habla de la zona matriz, la zona de influencia, ¿no? Y la zona de contacto comercial esporádico, ¿no? Por decirlo así. Y por otro lado, la datación, cuanto más antiguo, más profunda la cerámica o el ceramio hallado, se supone, ¿no? Un vistazo así muy burdo, muy simple, cuanto más profundo está, más antiguo es, ¿no? Esto puede modificarse, digamos, a través de técnicas más sofisticadas, pero en general nos permite también la datación de acuerdo con el estrato en el cual ha sido encontrada, ¿no? Y esto nos permite también entender si tuvo contactos con otras culturas o no, si hubo otras culturas que competían con ella, se fusionaron o se atacaron unas a otras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la cerámica nos brinda una gran cantidad de información que es muy similar, digamos, a un texto escrito. ¿No? Y para Rowe, ¿no? La división histórica cronológica sería periodo precerámico, el cerámico inicial, el horizonte temprano, ¿no? El periodo intermedio temprano, el horizonte medio, el periodo intermedio tardío y finalmente el horizonte tardío. ¿Qué es un horizonte? ¿Qué es un intermedio? Horizonte se refiere al periodo en el cual una cultura, ¿no? Es dominante en un territorio muy amplio y se superpone a las culturas locales. Por eso se habla de horizonte. A donde tú mires, ¿no? La idea es 180 grados. A la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, todo es lo mismo. Eso es un horizonte cultural. Hay una cultura principal, ¿no? Que ha subyugado, ha absorbido a las demás. Pero estas culturas no duran para siempre. Algún motivo, una crisis climática, una guerra, una decadencia interna, en fin, hay muchos factores, caen. Entonces, al caer aparecen liderazgos locales y regionales. Ese es llamado el periodo intermedio. En los periodos intermedios generalmente hay mucho conflicto debido a lo principal. Cada uno de estos jefes locales o regionales, ¿no? Reyesuelos, curacas, ¿no? Van a tratar de obtener la fuente de vida, el agua, el acceso al agua, ¿no? Van a tratar de obtener mayor cantidad de tierras, ¿no? Y el agua y la tierra no te sirven para nada si no tienes mano de obra, jatunrunas que trabajen. Entonces las guerras van a ser una consecuencia directa, ¿no? De el decaimiento de una cultura principal. Cuando hay una cultura principal, o sea, lo que llamamos un horizonte, esta aplasta a todas, digamos, ¿no? Las somete a todas, las controla a todas y entonces no hay necesidad de estas luchas internas. Pero al desaparecer este gran árbitro, ¿no? Que sería la cultura principal, aparecen las culturas locales y regionales, que además van a tratar de diferenciarse unas de otras, desarrollar elementos identitarios distintos, diferentes. Y esto también sirve para, ¿no? Digamos, bloquear cualquier intento de fusión. Son periodos entonces de mayor conflicto y violencia. Son periodos en donde se desarrollan sociedades guerreras principalmente, ¿no? El periodo de los intermedios. Eso no quiere decir que se destaquen en aspectos tecnológicos o artísticos, ¿no? Pero es un periodo de conflictos. Se lucha por la tierra, por el agua y por la mano de obra, ¿no? Además de esto, ¿no?
podemos empezar a ver entonces ahora el periodo que corresponde a la primera aparición de los seres en el periodo que nos toca, que sería la edad lítica o periodo lítico, de acuerdo con el desarrollo de lumbreras, ¿no? En el periodo lítico tenemos como características principales de estos grupos el nomadismo, se trasladan de un lugar al otro. Su economía entonces es una economía depredadora, ¿no? Se dedican a la caza, a la pesca, a la recolección, ¿no? Agotados los recursos en un lugar, se trasladan a otro. Su nivel tecnológico es mínimo, es básico, prácticamente han retrocedido respecto de lo que ya se ha avanzado en otros lugares, ¿no? Y eso tiene que ver con, uno, la muerte probablemente de los que sabían elaborar herramientas o armas. Dos, el trasladarse de un lugar al otro, como por ejemplo de Siberia a América, es otro tipo de rocas, de repente no vas a encontrar las mismas, es decir, hay todo un proceso de adaptaciones que va a detener el desarrollo que en otros lugares como Asia o África ya había ido dándose más rápido. Justamente, al irse asentando, en el caso del territorio peruano, unos grupos hacia el mar y otros grupos en los valles interandinos, ¿no? Se van a comenzar a especializar. Esta especialización es mínima, pero se va a ir dando. En la zona de la costa se habla de tradición costeña, ¿no? Porque los recursos se obtienen principalmente de las lomas, del mar y de los valles. Por lo tanto, las armas y herramientas van a estar referidas a estos ecosistemas y a estos productos que ellos obtienen. En el caso de la sierra, ¿no? Se van a dedicar principalmente a la cacería de guanacos, ¿no? Venados, y a la recolección de plantas silvestres. A esto se le llama la tradición serrana. También hay que entender que en este periodo no habría una estructura de poder, ¿no? Muy definida, porque las jefaturas variarían en función de las actividades que se desarrollan. Un grupo nómada no puede tener un jefe permanente, ¿no? La jefatura va a tener que ir, digamos, según la actividad que tengan que desarrollar. En el periodo lítico, ¿no? Podemos encontrar yacimientos muy antiguos, como Piquimachay en Ayacucho, Paiján en La Libertad, Guitarrero en Ancash. Buenas. ¿Hay alguien que quiere hacer una Sí, pregunta? profesor. Buenos días. Buenos días, señorita Mariluz. ¿Qué tal? Profesor, ¿podría ayudarme con la pregunta 2 y 3 de las de clase? ¿De la separata 1 o la separata 2? 2. A ver. De la separata de esta semana, entonces. ¿Cuál es la pregunta? La 2 y la 3. A ver. Me vas a ayudar porque yo no las tengo a la vista ahorita mientras la busco. A ver. Si no te toma mucho tiempo, ¿dónde está? Cada vez que la busco se abre y se cierra la bendita separata. A ver. ¿Dónde estamos? Todos. Semana 2, ¿no? La pregunta 2 y la pregunta 3. Sí. ¿Me escuchan, no? Está ahí todavía. Sí, pero. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Pues, yo ya no puedo ver ya. La pregunta 2 dice, la llegada de los primeros grupos humanos al Perú fue hace más de 10.000 años, finales del Pleistoceno, es la glaciación de Wisconsin. Bueno, después. Tuvieron que enfrentarse a fuertes problemas geográficos y de subsistencia. Ya, de eso estábamos hablando. Regiones accidentadas, pampas atlantinas, fauna agresiva, frío de las heladas, etc. Para salir de la situación, encontraron y encontrar sus alimentos mediante la caza y la recolección se recurrió a. Acá la pregunta suya se refiere a las alternativas, me imagino. ¿Cuál es la correcta? ¿O cuál usted piensa que es la correcta? Es que me dieron como clave la A, creo, y tenía duda por qué la A. Sí. ¿Cuál le parece a usted? Estaba entre la A y la D. La D. La letra D dice sembrío de plantas, especialización en la caza y recolección de semillas. Pero póngase a pensar, ¿cómo voy a recolectar semillas
si todavía yo no sé qué plantas hay? Estamos hablando de la llegada de los primeros grupos a este territorio. Entonces, ¿cómo sé qué plantas hay acá? ¿Son iguales a las que había en el lugar de donde vine? Ahora, en el lugar donde vine, ¿estuvo mucho tiempo como para aprender a manejar semillas, sembrar semillas? No, porque soy nómada. Los nómadas son depredadores, es decir, no tienen tiempo para dedicarse a recolectar semillas y ver si esta semillita da o no da. Porque si usted pone una semillita, ¿cuánto tiempo se demora para que dé fruto la semilla? Mínimo son 3, 4 meses, la planta más rápida, digamos. Nadie se queda tanto tiempo en un lugar. Por eso son nómadas. Entonces la D Profesor, no puede ser. en este problema nos estamos refiriendo al periodo lítico. Claro, claro, eso es periodo lítico, porque es los primeros grupos que arriban al Perú, ¿no? Entonces mencionamos hace un momento que habrían llegado muy probablemente a través de los ríos de la zona amazónica, pero de allí para treparse hasta la montaña el flanco oriental de los Andes, necesariamente tiene que haber habido la deglaciación, ¿no? Terminar el periodo frío, por eso habla de finales del Pleistoceno. Pero allí ellos están todavía en el periodo eh, de economía depredadora, son grupos que se mueven de acá para allá, son transhumantes o nómadas, ¿no? Y por lo Profesor, tanto, cazan, pescan, recolectan. No saben ni se imaginan que de la semilla sale una planta. Eso ni se les pasa por la cabeza. entonces en la D sería más el periodo arcaico, ¿no? Inferior. Claro, es el periodo de la horticultura, ¿no? Ujú, sí, La sí. recolección de semillas y el sembrío de plantas es el periodo del ensayo de la agricultura que se llama horticultura. También por esa parte que te dice especialización, o sea, también de casa, se podría decir, o no. Ah, no, claro, se especializan en la caza en ese periodo, porque se va a dar, bueno, no, aquí esto es un error. Bueno, mejor dicho, es a propósito para que ustedes se equivoquen. No es especialización en la caza, sino domesticación de los animales. El sembrío, recolección de semillas, ¿no? Y la especialización en la caza en realidad hace referencia a tres periodos diferentes. ¿Por qué? Recolección de semillas, horticultura. Sembrío de plantas es agricultura. Especialización en la caza es el periodo previo a la domesticación. Correspondería al lítico, pero en el lítico superior. Porque en el arcaico inferior hay una parte que decía cacería selectiva, y pensé que era parecido a la especialización de casa. A ver, déjame ver cómo está el texto acá arriba. Arcaico, ¿cuál me dices? ¿Arcaico superior? Arcaico inferior. Arcaico inferior. Claro, recolección selectiva dio paso a la horticultura, pero este es el arcaico. Allí habla de especialización de la caza. Cacería selectiva. Especialización en la casa. Ojo, especialización en la casa. En la letra D de la segunda pregunta. Entonces, eso corresponde El arcaico inferior. Político. a habitantes subterráneos cazando camélidos, también recolectaban raíces, vivían en las cuevas. Ya. Y aquí, formación de aldeas, economía, recolección selectiva, la cacería selectiva dio paso a la domesticación de corrales. La cacería selectiva dio paso a arcaico. Ah, ya, ya, claro, claro. Sí. Entonces, la cacería selectiva es en el periodo Es anterior. antes. Ajá, sí. Ok. Ay, Desde entonces que el creo hombre se que vuelve era una distracción, semisedentario. ¿no? Claro, esos son los distractores, porque acá en realidad hay tres periodos, en la D hay tres periodos. Ok, ok. La siguiente era la 3, me dijiste, ¿no? Sí. Profesor, en el arcaico inferior ya se dejan de usar las herramientas líticas. No, no. La- el arcaico se refiere a que se van a sumar algunas actividades y se van a especializar, ¿no? Porque el medio ambiente cambia y el hombre se adapta, pero siguen usando armas de piedra, ¿no? También de hueso, de cartílago de las ballenas, ¿no? Pero no dejan de usar la piedra, sino que se habla de periodo lítico porque allí dependen única y exclusivamente de la piedra
y son nómadas. Pero no, el arcaico no significa que dejan de usar la piedra. Es el tránsito más bien, a partir de el arcaico superior, es a partir de allí que comienzan a utilizar, digamos, el barro, ¿no? Que todavía no es cerámica, sino el barro, ¿no? Pequeños tazones, figurillas, ¿no? Pero tampoco hay armas. Las armas son básicamente de piedra y hueso o cornamenta, ¿no? Los cuernos de los cérvidos, por ejemplo, ¿no? Por eso en el lítico y arcaico no hay cerámica todavía, ¿no? No, 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 la cerámica es muy posterior. Ahora, Ujú. acuérdate que los incas luchan contra eh, los ejércitos españoles con armas de piedra. En realidad estamos en la edad de piedra hasta la llegada de San Francisco Pizarro y sus apóstoles, como le digo yo. Queda La claro, semana profesor. pasada, ¿vieron ustedes la periodificación? Ujú, sí. Edad antigua, edad media, edad ya. La edad antigua se inicia, el periodo histórico, con la escritura, ¿no es así? Y antes de eso está el periodo prehistórico. En el periodo prehistórico está la edad de piedra y el inicio de la edad de los metales. En el periodo prehistórico, o sea, sin escritura, ¿no? Ujú. El periodo paleolítico y neolítico, ¿no? En nuestro caso, eh, o sea, en el caso del territorio andino, es geografía, no es este grupo humano. Eh, es un grupo ágrafo, los incas, con armas de piedra, porque no tienen armas de metal, ¿no? Para enfrentarse a una sociedad que viene con armas de hierro y armas de fuego también. Pero ellos están todavía en la edad de piedra. Igual pasó en Sumeria, igual pasó en Egipto. Usaron la piedra hasta que descubrieron cómo hacer armas y herramientas de metal, ¿no? Pero acá no se llegó a ese nivel, ¿no? Faltó tiempo, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean inferiores. O sea, mentalmente no eran inferiores. Simple y sencillamente con eso era suficiente, ¿no? Con eso ellos no tenían la necesidad de hacer algo más. Toda creación o modificación tecnológica se hace frente a alguna carencia, ¿no? Si con las herramientas que tienes obtienes los alimentos que necesitas o ganas las guerras que haces, no necesitas cambiar, por lo tanto te mantienes en eso, ¿no? No es porque seas inferior, no sé si me dejo explicar bien. Sí, profesor. Ok. Y luego la otra pregunta me dijiste es la 3. Sí. Ok, acá cuál es en el curso del periodo arcaico, luego del lítico, la caza y la recolección entraron en crisis debido a factores que dificultaron la actividad de las bandas. Escasez de bosques, no generaban provisiones suficientes porque hay un cambio climático, ¿no? Por eso hay ese cambio del lítico al arcaico. Por lo que las bandas más especializadas recurrieron a nuevas actividades. Entonces, hombres y mujeres practicaron actividades económicas, ¿no? Productoras de alimentos, las cuales dieron como resultado el inicio del trabajo comunitario, la fabricación de herramientas de cobre, la aparición del excedente económico. Por ejemplo, herramientas de cobre, ¿se empezaron a producir en ese momento? No, ni siquiera había cerámica, ¿no? Y los metales tienes que meterlos al fuego. La idea de endurecer algo a través del fuego se le ocurre al hombre cuando las vasijitas de barro metidas al fuego se endurecen y se vuelven impermeables. Ahí aparece la cerámica. Entonces, ni siquiera hay cerámica, menos va a haber herramientas de cobre. Y el cobre es muy suave. No hay herramientas de cobre. Las primeras herramientas son de bronce, porque el cobre tú lo agarras, lo aprietas con tu mano y se tuerce. Es como si fuera plastilina. Las armas y herramientas de cobre que existen eran de uso ornamental, solamente para adorno. Pero aquí no se llegó a ese nivel. Aparición de excedente económico, eso sí puede ser. Fabricación y uso de instrumentos líticos, eso ya había. El desarrollo del trabajo para cazar y recolectar, eso también ya había. Entonces, acá habla de, dieron como resultado algo nuevo, ¿no? Aquí lo único Eh, nuevo, ¿qué sería? profesor, ¿y la A que te dice el inicio del trabajo comunitario? Bueno, eso quiere decir que se han organizado en grupo. No sabemos si lo hacían así. Para sembrar.
van a sembrar en el arcaico, o sea, de frente salieron de las cavernas y dijeron, a partir de hoy día sembramos. O sea, quiere decir que ya saben cómo domesticar una planta, que ya aprendieron que la semilla se siembra, que hay que protegerla de los pajaritos, que hay que protegerla de los gusanos, todo eso ya de la noche a la mañana aprendieron, eso es imposible. Ah, entonces el saco te dice el texto sobre el Mira, pues, arcaico inferior, no el porque acá hay superior. otra trampa, ¿no? El trabajo Ajá. comunitario para sembrar. O sea, hasta ayer estaban dedicándose a cazar, en grupo iban a cazar. Y ahora, ¿cómo se les ocurrió salir a sembrar? O sea, ¿de dónde acá se les ocurrió sembrar? Para eso van a pasar miles de años, para que llegue a entender cómo hay que sembrar. Es más, para que se les ocurra que algo se siembra, ¿no? Porque ellos lo que ven es que los árboles están ahí, se comen todo, ya no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar otro sitio donde haya comida. Y no se ponen a pensar cómo llega esa comida a aparecer allí, ¿me entiendes? O sea, no entienden el ciclo de las plantas. Eso lo entendemos nosotros hoy en día. Pero ellos no se les pasa por la cabeza. No lo entienden, ¿no? Entonces, inicio del trabajo comunitario también es falso. ¿Por qué? ¿Cómo salían a cazar antes? ¿No era en grupo? ¿No coordinaban? Eso es trabajo en común, pues. Entonces no es el inicio del trabajo comunitario. Y tampoco corresponde a la siembra en el arcaico, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de inmediatamente posterior al lítico. Si nos dijera arcaico superior, puede ser, pero acá nos dice en el curso del periodo arcaico, inmediatamente posterior al lítico, o sea, te está diciendo es el arcaico inferior. Allí, ¿qué es lo que aparece? Los hombres y las mujeres, ¿no? Comenzaron a practicar actividades económicas productoras de alimentos. Y la actividad productora de alimentos, ¿qué resultado tiene? O sea, la pregunta es muy simple. En realidad, todo lo que te han puesto adelante es relleno. La pregunta es esta. Las actividades económicas productoras de alimentos, ¿qué resultado dan? Esa es la pregunta. Todo lo demás es relleno para que tú te confundas. La pregunta es solamente esa. Las actividades económicas productoras de alimentos, ¿qué resultado dan? ¿Qué resultado dan? Excelente. Claro, la C. Esa es la única pregunta en realidad. Ese es el núcleo de la pregunta, ¿no? El resultado de la producción de alimentos, el excedente. Y a partir del excedente, ¿no? Y ahí ellos van a poder intercambiar con otros grupos, ¿no? Y al ver Es que eso que, les genera... Sí, dime. es que me estaba confundiendo porque yo pensaba de que el excedente económico tenía que ver con el periodo neolítico y como el neolítico tiene que ver con el arcaico superior, se refería a eso y pensé que por eso no era la C. Ya, pero espérate. Acá dice... Se me fue ya, la pregunta en sí es esta. No importa si es arcaico inferior o superior. O sea, eso dejémoslo de lado. Porque la pregunta en sí, acuérdate, todo lo demás es relleno para darte contexto que te puede confundir, pero es contexto. Actividades económicas productoras de alimentos dan como resultado, esa es la pregunta en resumen, ¿no? Porque te está diciendo, así entonces los hombres y mujeres andinos practicaron. El así entonces es como decirte, en consecuencia, ¿no? ¿No? O sea, por eso te digo, todo lo demás es un antecedente. Te explica, ¿no? Que antes estaban en el lítico, luego hubo una crisis climática, entonces tuvieron que adaptarse, los bosques se hicieron más pequeños, ya no había suficiente comida en el bosque, entonces tuvieron que dedicarse a nuevas actividades. En consecuencia, hombres y mujeres practicaron, ¿no?, actividades económicas para producir alimentos. El resultado de esto es la aparición del accidente económico. Ahí ya salieron del esquema de neolítico, arcaico, paleolítico, lítico. No, ahí lo que te están hablando es el resultado de una actividad específica, ¿no?, económica, ¿no?, que se llama producción de alimentos. Y la producción de alimentos viene con la aparición del excedente. No te está preguntando en qué periodo ocurrió, te está preguntando cuál es el resultado de hacer eso. No te está preguntando a qué periodo corresponde, por si acaso.
Sí, profe, queda más claro, me estaba confundiendo por eso de los periodos, pero sí, Claro, ya quedó más claro. es que siempre vamos a querer que falle. La idea es esa. Pero por eso hay que leer la pregunta con calma. Porque en sí, eh, uno ve la palabra periodo arcaico y piensa que la pregunta va por el lado de los periodos, pero acá la pregunta no va por ese lado. Y tampoco va por el lado de si es arcaico, superior o inferior. Te está hablando nada más de cómo es que el hombre se adaptó a una crisis, ¿no? Y tuvo que cambiar sus actividades para obtener alimentos. Y eso empezó a partir del arcaico, ¿no? Pero no te dice si la actividad que él realiza, no te está preguntando si la actividad que realiza se refiere a el arcaico superior o inferior. No. Simplemente se está hablando del arcaico como contexto de por qué el hombre cambia, ¿no? Su forma de obtener sus alimentos. Y entonces, esta nueva forma de alimentos, ¿no? ¿Qué resultado trae? Esa es la pregunta en sí misma, ¿no? Pero sí te entiendo que puede llamar a confusión cuando te habla de lítico y arcaico. Ahí, claro, uno puede pensar que esto se va para el otro lado, pero no es, ese es solamente contexto. Es para que te ubiques en dónde estás temporalmente. Pero la pregunta no va sobre el tiempo, ni la característica del periodo, sino sobre el resultado económico de la nueva forma de hacer las cosas. Gracias, profesor, quedó claro. Ok, quizás hable mucho. Sorry. Bien, entonces, eh, a ver, no sé cómo regresar a la imagen. Esto no lo he puesto. A ver, ¿por dónde estábamos? Ya. Bueno, no sé cómo regresar, pero tú me escuchas, ¿no? Ya se fue. Ahora, ya, ¿en dónde estábamos? Estábamos en justamente... Ok, regresemos al tema. Estábamos en los principales, las tradiciones costeña y serrana del periodo eh, lítico y los lugares en los que evidencia de estos se han hallado, ¿no? Habíamos mencionado Paiján, guitarrero en Ancash, ¿no? Chivatero en Lima, Toquepala y Lauricocha, ¿no? Uno en Tacna y otro en Huánuco. Ahora, respecto de esto, ¿no? En Piquimachay se han hallado machacas, cuchillos unifaciales, ¿no? O choppers, hechos con toba volcánica, raederas, ¿no? Que servían para raspar los cueros y poder utilizarlos, y también herramientas hechas con cantos rodados y basalto. Esto fue estudiado por Richard McNeish. En el caso de Paiján, ¿no? En el caso de Paiján, esto fue estudiado por Rafael Arco y Claude Chauchat. De allí son las puntas líticas con pedúnculo corto, que son además bifaciales, y se emplearon desde la zona de Chiclayo en la costa norte hasta la zona norte de Ica, ¿no? Este pedúnculo corto aparentemente serviría para amarrarlo a un palo, ¿no? Y esta forma de trabajar la piedra se va a extender, ¿no? Eh, más allá de su región de origen y probablemente va a generar toda una tendencia de cambio tecnológico. En Paiján también se han hallado restos humanos entierros de dos niños y un adulto. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿usted enseña virtual? O sea, en las clases de la pre. Mañana tengo ¿En, clase virtual. En en qué hora realidad está? dicto clase presencial. Es, ¿En qué horario estoy mañana? Me toca a las 4 de la tarde. Sí. ¿En qué Se aula fue todo. sabe el número del aula? A ver, ¿en qué número de aula estoy? A ver, un momentito. Por aquí está mi aula. Sí. Ajá. Mañana me toca el aula 94 a las 4 y 5. Mañana es miércoles, ¿no es cierto? Sí, Ujú, el sí, aula profe. 94. ¿Tú en qué aula estás? 92. 92, virtual. Ajá, sí. Ya. No, pero consultas, claro, yo puedo explayarme, ¿no? En el aula voy a tener que volar, correr. Además es una hora, ¿no? Y esta separata es para 2 horas. Pero sí, mañana tengo 94 a las 4 de la tarde. 4 y 5. Y vuelve a aparecer y Gracias, desaparecer profesor. este. Ok. Eh, a ver, ¿dónde estábamos? Mm,
Cualquier pregunta más que me quieras hacer, no hay problema. Puedes hacerme de la primera semana también, me han dicho. Puedes preguntar sobre cualquier tema, no hay problema. Eh, y luego tenemos, ¿no? El periodo al lítico le va a suceder el periodo arcaico. Pero hay un detalle. En el periodo lítico aparece también lo que en Europa se llama el arte rupestre o arte parietal, ¿no? La representación de escenas de cacería, ¿no? En la zona de Tacna, las pinturas rupestres con escenas de caza, ¿no? Y también en Huánuco, las que fueron estudiadas por Augusto Carnich. En Huánuco, o Lauricocha, se hallaron también entierros de 3 niños con ofrendas y 4 adultos. La aparición de enterramientos, ¿no? Que incluso los vamos a encontrar en Paiján y son más o menos contemporáneos, indicaría la aparición del fenómeno mágico religioso, ¿no? La idea probablemente de una especie de cosmovisión o de idea de una vida después de esta vida, ¿no? Por ese motivo es que más adelante vamos a tener estructuras mucho más sofisticadas, ¿no? Que van a desarrollar mucho más la relación del hombre con el mundo, no solamente material, sino el mundo, digamos, ideal o fantástico o mágico, ¿no? El de los seres o fuerzas de la naturaleza. El periodo arcaico corresponde al periodo en el cual el hombre sale de esta indefensión plena, que es no poder construir ningún refugio, ¿no? Vivía en cuevas, vivía en abrigos rocosos, o mejor dicho, se refugiaba allí porque no vivía, era transhumante, iba de acá para allá, pero ahora aprende a construir, ¿no? Algunas cabañas, ¿no? Algunos refugios, colocando palos contra la pared, ¿no? Rocosa, y encima colocando pieles, colocando un fuego en la entrada. De esta manera puede dormir protegido de los vientos, protegido de la arena, ¿no? Eh, pero también esto ocurre debido al cambio climático, ¿no? El periodo arcaico correspondería al desarrollo de la elevación de las temperaturas. A esto se le llama el Holoceno, ¿no? U óptimo climático. El clima, debido a esto, ¿no? Es mucho más cálido, las lluvias son más abundantes, sobre todo en la sierra, empieza la deglaciación con mayor fuerza, las masas de hielo de la zona de las montañas se derriten muy rápidamente, tanto en invierno como en verano, los ríos de la costa son mucho más caudalosos, la humedad se eleva tremendamente, este clima más caliente va a terminar agotando o eliminando a la flora y la fauna del periodo anterior. Desaparecen, ¿no? La megafauna, y esto va a llevar a que la población que vive, por ejemplo, cerca de las fuentes de agua, pueda obtener alimento de manera fácil, ¿no? Al no necesitar de abrigos o cuevas o refugios, porque la noche ya no es tan fría, pueden dormir a la intemperie, probablemente desnudos inicialmente, ¿no? Hasta que finalmente comienzan a desarrollar algunas actividades para obtener vestimenta. Recuerden que las pieles se usaban para protegerse del frío. Al no haber frío, ¿no? No necesariamente las vas a emplear. Tampoco había, hay que mencionarlo, protector solar, y sin embargo sobrevivieron, ¿no? Recuerden que el ser humano es un ser que se adapta, ¿no? Los que no se adaptan se mueren, y entonces, bueno, se mueren, pues, ¿no? Desaparecen. Esos grupos se extinguen. Pero los que logran encontrar una forma de adaptarse al nuevo clima, a las nuevas condiciones, ¿no? De flora y fauna existentes o provisión de alimentos, ¿no? Que se adaptan a lo difícil del medio ambiente, sobreviven, ¿no? Y para poder adaptarse tienen que desarrollar armas, desarrollar herramientas, ¿no? Desarrollar estructuras, tanto mentales como materiales, ¿no? Por eso es importante ese tipo de retos. Cuanto más difícil ha sido la vida para los hombres, ellos han podido superarlas, ¿no?
no hay que pedir la vida fácil, es lo que quiero decir, ¿no? El hombre es lo que es hoy gracias a esas crisis y a esos terribles momentos. Pero hay un detalle. A nivel económico, la recolección selectiva, ¿no?, va a dar inicio a la horticultura. Es decir, en este periodo, ¿no?, se va a dar inicio a la horticultura. La cacería selectiva, ¿no?, va a terminar convirtiéndose en la domesticación en corrales. Es decir, antes el hombre salía a cazar, pero ahora se da cuenta que si caza a las hembras, ¿no?, en la siguiente temporada ya no tiene nada porque sin hembras el rebaño no se puede reproducir. Entonces se comienza a cazar básicamente machos, ¿no? Ya no se caza hembras, o si se casan son liberadas, o si se casan hembras que dan cría, comienzan a cuidar a la cría y a la hembra, y esto va a provocar ¿qué cosa? Mantener animales en cautiverio, y esto finalmente hace que estos animalitos se acostumbren al hombre, iniciándose el proceso de domesticación. Si se dan cuenta, todo esto ocurre sin intención, o sea, son fenómenos que se van dando, ¿no?, pero de manera inintencionada. Para poder aprovechar mejor los recursos, ¿no?, la abundancia, por ejemplo, de crustáceos o de peces, los campamentos o los grupos se van a mantener más tiempo cerca de las fuentes de comida, y cuando éstas cambien, de acuerdo con la temporada, la estación del año, van a emigrar a otras zonas donde también habrá alimentos. Entonces, esto los va a volver, ¿no?, semisedentarios. Van a ir migrando de un lugar a otro, repitiendo un ciclo, ¿no? Y esto de repetir el ciclo y regresar al lugar en el cual estuvieron antes agrupados, probablemente los lleve a descubrir que si se quedaron en un lugar un determinado tiempo, comieron, arrojaron lo que comían, lo escupieron, las semillas, etcétera, y luego encuentran allí plantas. Esa es la idea que tenemos de que el hombre fue asociando semilla, planta, planta, fruto, y entonces comienza a cuidar, ¿no?, qué tipo de semillas conserva y qué tipo de semillas bota, o cuáles se come y cuáles no se comen, ¿no? Ahí empezaría el proceso de selección de semillas, y esto es lo que va a dar origen a la horticultura, ¿no? Inicialmente, el cultivo de calabaza, maní, quinoa y oca, que se ha encontrado en Cajamarca, en el yacimiento de Nanchoc, ¿no?, estudiado por Tom Dillehay, y en Ancash, payar, ají y frijol, en la zona de Guitarrero, ¿no?, estudiado por Thomas Lynch. También en la zona de la costa tenemos Ica y Lima. En Ica, ¿no?, la aldea de Santo Domingo de Paracas, ¿no?, tiene además redes de pesca hecha con fibras de cactus. ¿De dónde se le ocurrió al hombre hacer redes de pesca? ¿De dónde sacó la idea? ¿No? ¿Cómo se le ocurrió? Instrumento musical, ¿no?, y entierros, ¿no?, de seres humanos. Esto fue estudiado por Frederick Engel. Estos entierros, ¿no?, son cuerpos envueltos en cestos, ¿no? En el caso de Chilca, en la costa de Lima ya, ¿no?, acá encontraron anzuelos. Miren cómo es. En un lugar, redes de pesca, en el otro, anzuelos. Probablemente se están adaptando, ¿no?, a uno u otro ecosistema, cómo es más fácil pescar acá, cómo es más fácil pescar allá. Esta economía entonces es mixta. Se dice economía mixta cuando se dedica no solamente a la recolección, a las antiguas actividades de recolección, pesca y caza, sino también se le agrega a eso la horticultura, ¿no? Y aquí van a tener frijol y calabaza principalmente. Chilca también fue estudiado por Frederick Engel. Tellermachay en Junín fue estudiado por la arqueóloga francesa Danielle Lavallée, ¿no? Señala ella, ¿no?, domesticación de animales, ¿no?, inicio de domesticación de animales. ¿Y en qué se basa? En el hallazgo de corrales, ¿no? La presencia en cuevas de sedimento, ¿no?, un sustrato con excremento de camélidos. Eso quiere decir que los camélidos se quedaron allí. Los camélidos, de manera natural, nunca se meten en una cueva, menos se quedan allí mucho tiempo. Si esto pasó es porque fueron obligados a estar allí, ¿no? Secuestraron a las pobres paleollamas. Esto llevaría a pensar un proceso de inicial domesticación. Y
estos cambios, ¿no?, se van a notar también en una reorganización, ¿no?, respecto de cómo van a asentarse en un determinado lugar, ¿no? Ustedes tienen acá la imagen de la aldea de Santo Domingo, ¿no?, que son huesos de ballena, troncos que se hincan en el arenal, se recubren con varillas, con cañas, carrizos, con pieles, ¿no? Y esto sirve para sostener la estructura y evitar, ¿no?, que el viento se la lleve, ¿no? Entonces, estas primeras aldeas, ¿no?, van a significar que el hombre vive acá mucho tiempo, ¿no? Se están creando asentamientos que van a permitir la estabilidad de la población. Ahora bien, el siguiente periodo, llamado Arcaico Superior, ¿no?, si ven, se reduce el tiempo, de 3000 años antes de Cristo a 1700. Los grupos humanos han ido creciendo. Se ha mejorado la capacidad para obtener alimentos. Ahora ya no dependen del ecosistema, sino que ellos producen sus propios alimentos, tienen excedente, y entonces esta producción de alimentos va a llevarlos a organizarse básica y principalmente alrededor de la actividad agrícola o de la actividad ganadera. Para ambas van a tener que, en el caso de la agricultura, permanecer de manera fija durante un año, ¿no?, y a partir de ahí todos los años en el mismo lugar. Por otro lado, los grupos se van a ir organizando, aparentemente surgirían allí los ayllus o la vinculación familiar, ¿no?, a través de jefaturas de familias que están a su vez ligados a jefes que dirigen a los jefes de familia. Y por otro lado, ¿no?, los grupos ganaderos que van a llevar a los rebaños a zonas de pastizal, ¿no?, en una especie de ciclo o circuito, ¿no?, de visitas en función de las épocas del año. En verano pastan en un lado, en invierno pastan en otro lado. Asociándose a estas actividades, ¿no?, a la lluvia, a la tierra, al rayo, aparecerían entonces sistemas de creencias asociados, ¿no?, a estas fuerzas de la naturaleza, que serían benéficas o maléficas, y por lo tanto centros ceremoniales. Entonces, de lo que vivía en una cueva, en un hueco entre cerros, que era decorado con pinturas de cacería, pasó a hacer unas pequeñas chozas, unas pequeñas viviendas con cañas, carrizos, pieles y huesos de ballena, a construir plataformas, ¿no?, hechas con adobes, que requieren todo un diseño previo, que requieren evaluar la resistencia de los materiales, que requieren establecer si es que el muro se va a caer o no, si va a resistir o no. Todo esto es un proceso de ensayo-error que les va a tomar casi, ¿no?, 2000 años. Y en ese periodo, ¿no?, aparecen los primeros centros ceremoniales. Las características principales, ¿no?, a nivel social, es que se vuelven plenamente sedentarios, dedicados a la agricultura, principalmente. Surgen entonces las diferencias, ¿no?, en la población. Los trabajos se especializan cada vez más y aparece un grupo dirigente que van a ser las élites sacerdotales, ¿no? ¿Por qué se les llama élites sacerdotales? Porque son los que hablan con las fuerzas de la naturaleza y por lo tanto tienen el conocimiento, por ejemplo, más preciso de los calendarios, ¿no? Asocian ya sea una constelación o la presencia de algunos animales o su ausencia con eventos climáticos, y esto les permite predecir y establecer un calendario, ¿no?, que mínimamente es exacto. Esto facilita justamente la labor de predicción, y en función de esto, por ejemplo, ¿no?, ya no siembren porque en 2 semanas va a venir el río, digamos, ¿no? Se vienen los huaicos. ¿Cómo sabes tú si el cielo está azul? No hay ninguna nube, pero ellos ya saben porque de repente algún animalito, ¿no?, o contando las fases de la luna, ¿no?, ya ellos determinaron que va a ocurrir, que el ciclo va a volver a comenzar, ¿no? Un tiempo cíclico, lo que vimos en la semana 1. ¿Cómo se establece el tiempo en las culturas dedicadas a la agricultura, o que dependen de la agricultura?
su tiempo es cíclico, se repite, siempre se repite. Entonces, ahí aparecen los calendarios. Aparece el fenómeno de la expansión demográfica, los grupos comienzan a crecer más allá, ¿no? Del patrón que hasta ese momento tenían de crecimiento demográfico, ya no se reproducen los grupos, sino que se incrementan, ¿no? Al incrementarse los grupos, esta nueva población que nace es mano de obra y se incrementa, por lo tanto, la producción de alimentos. Esto va a llevarlos necesariamente a desarrollar actividades, por ejemplo, para la recolección, la cestería, ¿no? La cestería lleva a la cerámica, ¿no? En la domesticación de animales nos lleva a utilizar la fibra de los camélidos, aparece la textilería, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un fenómeno nuevo sería también el hecho de que entran en contacto con grupos nómadas que todavía se mantienen viajando de un lugar al otro, que probablemente conocen a otros grupos que ya se han vuelto sedentarios en regiones más lejanas, y entonces comienza el intercambio de bienes a través del trueque, ¿no? Bueno, en todo el mundo, el intercambio de bienes inicialmente ha sido a través del trueque. Hay fuentes griegas que hablan de los fenicios, del comercio mudo fenicio, ¿no? Los fenicios viajaban por mar y llegaban a pueblos, pues, totalmente desconocidos, no hablaban su idioma, no sabían absolutamente nada de ellos, pero tenían algo que ellos querían y ellos llevaban cosas, ¿no? Que podían ser atractivas para los otros. Así que lo que hacían era plantar las cosas en un lugar y ver si el otro traía otra cosa más, y en función de eso empezaban un comercio mudo, así se le llama, ¿no? O sea, trueque, intercambiar una cosa con otra, ¿no? Y eso también va a empezar a ocurrir acá. Surgen redes, ¿no? De intercambio. A nivel religioso, ¿no? Eh, estas élites sacerdotales van a comenzar a crear toda una serie de ideas o de interpretación sobre la acción de las fuerzas naturales. Y el calendario, ¿no? Lleva al desarrollo de la observación y la determinación del tiempo que transcurre en función de la ubicación de los cuerpos celestes, ya sean estrellas, planetas, el Sol, la Luna. Todo esto viene a ser el desarrollo astronómico, ¿no? Con la finalidad de servir a la actividad agrícola. Por otro lado, también comienzan a hacer canales, ¿no? Se canalizan las aguas, los ríos van a ser utilizados de esta manera, ¿no? Y en la zona de la costa van a aparecer los primeros recintos de culto al fuego, ¿no? Que son los fogones para incinerar las ofrendas. En la zona de la sierra van a aparecer templos, ¿no? Con características como construcciones en dos niveles, ¿no? También aparecen fogones, conductos de ventilación y recintos rectangulares. Mientras que en la zona de la costa, las plazas son circulares, hundidas y con terrazas escalonadas o pirámides truncas. Es decir, va a haber una diversidad en cuanto a la arquitectura. Perdón. En cuanto a los principales sitios, ¿no? Ruth Shadi, en el caso nuestro, es arqueóloga de San Marcos, además, ¿no? Viene estudiando la zona de Caral, donde algunos señalan que está el centro ceremonial más antiguo de América, otros lo califican como la ciudad más antigua de América, es contemporánea en Sumeria, y aquí hay un conjunto de plataformas escalonadas, ¿no? Sería una especie de pirámides truncas, con escalones, plazas hundidas, ¿no? Evidencia de instrumentos musicales, figuras antropomorfas de barro, ¿no? Aparentemente depósitos, y habría servido para reunir allí a los distintos ayllus colindantes, ¿no? Que vendrían a presentar sus ofrendas en este centro ceremonial. Habría allí un grupo de sacerdotes permanentes y otros que llegaban solamente en las épocas de las ceremonias, ¿no? Algo así como ayer creo que ha sido la última procesión del Señor de los Milagros, última salida, ¿no? Hay mucha gente que viene del mundo a Lima justamente por el Señor de los Milagros, ¿no? Se llevan su turrón, se llevan su detente, su hábito, ¿no? Y traen probablemente no sé, dinero, donativos para la iglesia, algo parecido, ¿no? Pero
Ojo, este centro proveería a las poblaciones de los vaticinios calendáricos, ¿no? Esto es importante de destacar. Estos centros ceremoniales surgen alrededor de la agricultura, alrededor de el manejo de la información de los calendarios agrícolas. Por eso su importancia y su permanencia en el tiempo, ¿no? En el caso de Huacaprieta, estudiado por Junius Beard, en la zona de la Libertad, en el Valle de Chicama, ¿no? Esta aldea, ¿no? Tiene la representación en telas de algodón trenzado de figuras con diseños zoomorfos, ¿no? Está el cóndor y la serpiente representada, ¿no? También tienen mates pirograbados que están decorados con incisiones, ¿no? Hechas con, al parecer, cañas al rojo vivo, ¿no? De esa manera están quemadas, ¿no? Por eso es como pintura negra, pero en realidad es por el proceso de quemado, por eso se dice pirograbado, grabado al fuego, ¿no? No tenían sopletes, lo que usaban era punzones al rojo vivo. Esta sociedad en Huaca Prieta no conocía aún la cerámica y tampoco el cultivo del maíz. Desarrollaron sí la técnica de la pesca con redes, con pesas de piedra y flotadores de mate. Es un desarrollo muy innovador y muy útil, ¿no? Para poder atrapar los peces de la manera más rápida posible y para que la red no se vaya al fondo del mar, simplemente le colocan unos flotadores de mate, ¿no? Entonces estos mates flotan en la superficie del mar, lo jalas, la red se cierra, ¿no? Y te llevas tu bolsita de peces, ¿no? Ya fuiste a WOW. En el caso de Kotosh, ¿no? Huánuco, estudiado inicialmente por Julio Cetello y luego por la misión japonesa de arqueología dirigida en su primer momento a partir de 1960 por Seiichi Izumi, ¿no? Aquí se va a encontrar un centro ceremonial que tiene 6 etapas, o sea, hay 6 momentos distintos en los cuales grupos diferentes van a ubicarse en esta zona y van a considerar esta área como un área sagrada. Hay 11 edificios en la parte más antigua, ¿no? Estos han sobrevivido porque luego de abandonarlos, o al momento de abandonarlos, estos edificios eran rellenados con barro y piedras. O sea, no se destruía, sino que se rellenaba con barro y piedra. Y luego, posteriormente, el grupo que llegaba, ¿no? Construía su centro ceremonial encima, ¿no? Entonces, esto ha permitido conservar las distintas capas. El templo de los Michitos, por ejemplo, ¿no? Está sobre el templo de las manos cruzadas, que es el más famoso, contiene una escultura en barro, ¿no? Calificada como la más antigua de América, la escultura más antigua, que no es cerámica, sino escultura en barro crudo, ¿no? Este centro ceremonial, ¿no? Estaría ligado a aldeas de agricultores, con culto al fuego. Por eso se habla de tradición Kotosh, tradición Mito, porque cerca está la confluencia del río Mito, y también se sostiene que aquí se habría iniciado el culto al fuego. Perdón. En la zona de Lima, en Áspero, en inmediaciones del río Supe, se encuentra un centro ceremonial muy peculiar, construido con muros de piedra sin labrar, ¿no? Unidos con barro. No había cemento, así que usaban el barro como, como ligamento. En esta zona, en la ladera de los cerros, se ha construido creando terrazas. Es decir, no han construido directamente en la ladera, sino que han hecho terrazas. Y sobre la parte horizontal, el escalón, podríamos llamar, de la terraza, han construido las viviendas y los centros ceremoniales. Se han hallado restos de 17 edificios, ¿no? Y los más estudiados son la Huaca de los Ídolos, que contiene figurillas de barro crudo también, ¿no? Y la Huaca de los Sacrificios, donde habría habido evidencia de sacrificios humanos, ¿no? Luego tenemos
la zona de Ancash, La Galgada y Guaricoto. Estos están asociados a la tradición Kotosh, vinculados también al culto del fuego o ceremonial del fuego. Son centros ceremoniales en la zona de la sierra, ¿no? Asociados también a aldeas de agricultores. Pero repito, estarían vinculados a Kotosh. En cuanto a las teorías sobre el origen de las altas culturas o civilización en los Andes, ¿no? Estas, como hasta ahora, tenemos lo que Lumbreras señalaba como periodo lítico y el periodo arcaico. ¿Cómo llegamos a Chavín? ¿No? ¿Cómo llegamos a Chavín? ¿Cómo se desarrolla una cultura tan sofisticada con estructuras de piedra, ¿no? Tan bien hechas, canales subterráneos, canalización del agua por debajo de la tierra, ¿no? Efectos sonoros, es decir, toda una tecnología y técnicas de construcción dedicadas al culto y al desarrollo de la capacidad productiva. Esto llevó a algunos a pensar que las altas culturas de la zona andina, ¿no? Se habían desarrollado por la migración de pueblos que llegaron ya de zonas desarrolladas o no, como Centroamérica con la cultura de los mayas. Esta explicación nos la da Max Uhle, ¿no? Max Uhle va a plantear la idea del desarrollo cultural a partir de migración hacia las zonas costeras, donde estarían aldeas con una, digamos, incipiente desarrollo, como Santo Domingo, como Paracas, y que al ser contactados por estas sociedades más desarrolladas, ¿no? Habrían hecho una especie de salto, ¿no? Para Max Uhle, se puede dividir o periodificar la historia en sociedades de pescadores en la costa. Luego, gracias a la influencia de los mayas, las sociedades protoides, que serían Nazca y Chimú, ¿no? Que se originan por la llegada de migración maya a la costa del Pacífico. Luego, estas élites, digamos, culturales se trasladarían hacia la sierra, dando origen al imperio Tiahuanaco y posteriormente al imperio Inca. Esta es la teoría de Max Uhle, ¿no? ¿En qué se basa él? ¿No? La evidencia cerámica. Chavín y Paracas, los diseños son con motivos felinoides, y él señala que estos felinos están inspirados en los felinos de Centroamérica, por lo tanto es tradición maya. A nivel arquitectónico, el uso de plataformas superpuestas y las pirámides truncas, que son de piedra entre los mayas y son de adobe y barro en la costa peruana. El otro es la toponimia, ¿no? El nombre de lugares que aquí en la costa norte del Perú existen y que además existen también en Centroamérica, como por ejemplo Chepén, Moxeque, Tucumán, Jequetepeque, Íllimo, y por último la leyenda de Nailam, que habla de un personaje civilizado que conoce las técnicas de construcción, de agricultura, ¿no? Y que llega en barcas, ¿no? Con una corte. Ese es el famoso Nailam, ¿no? Eso confirmaría, dice Max Uhle, la llegada de la cultura, de la alta cultura, desde la región de los mayas. Frente a esto, Julio Cetello plantea una teoría autoctonista, ¿no? Él va a enarbolar el pendón de Chavín como la cultura matriz. Chavín habría surgido bajo la influencia de la cultura arawak en la región de la selva. Los arawak son un grupo cultural que se desarrolla en la selva baja y se extiende hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste, ¿no? Es decir, sube hacia la selva alta, ¿no? Tenían el manejo de las cerámicas y por lo tanto Chavín se va a desarrollar justamente en el flanco oriental de los Andes, ¿no? Los motivos zoomorfos de Chavín y Cetello son de origen amazónico, no son de origen maya. A nivel arquitectónico, ¿no? Tello señala que los templos Chavín, ¿no? Tienen las puertas, ¿no? De entrada orientados al este, es decir, hacia el Amazonas. ¿Por qué, dice él? Porque están
refiriéndose a su lugar de origen. Bueno, esa es una interpretación muy antojadiza de Tello. Y por último, los cultivos de la selva, ¿no? Que se difunden en la costa gracias a la, 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 los agricultores chavín. Este es el camote, la yuca y el frijol. Estos tres cultivos son plantas oriundas de la selva. ¿Por qué están en la costa hoy en día tan bien difundidas y aclimatadas? Chavín las lleva de la selva a la costa. Esa es la tesis de Tello. Ahora, hay una crítica sobre Tello. Chavín ya es una arquitectura muy avanzada. Santo Domingo de Paracas, ¿no? Y la aldea de Chilca y otras más similares a ellas no podrían de la noche a la mañana dar origen a una cultura así. No hay evidencia de construcciones mínimamente similares a Chavín, pero más toscas en el periodo previo en la selva. Entonces, una de las centros o edificios ceremoniales en Chavín es una plaza circular hundida. ¿Dónde está la plaza circular hundida más antigua encontrada hasta el día de hoy en el territorio peruano? En Caral. ¿Y Caral dónde está? En la costa. Entonces, no podría ser Chavín, la cultura más antigua, porque tenemos Sechín, tenemos Caral, ¿no? En la costa peruana, con arquitectura ceremonial, ¿no? Con estructuras desarrolladas. Ahora está en tela de juicio, ¿no? Este tema. Y, bueno, no solamente ahora, desde hace un buen tiempo. Justamente a partir de Kaufmann, Federico Kaufmann, ¿no? Peruano de origen alemán, él va a señalar que las altas culturas peruanas y centroamericanas tienen un origen común. Es decir, no es que los centroamericanos emigraron hacia las costas del norte del Perú, sino que tanto los mayas como las culturas que se desarrollaron en la zona andina de América del Sur provienen ambas de una cultura matriz, ¿no? Que estaría ubicada en una zona intermedia, ¿no? Junto con él hay otros investigadores como Kroeber y Nordenskjöld que señalan las relaciones mutuas entre la cultura peruana y centroamericana, ¿no? Para Kaufmann, el origen común, la cultura común, estaría en el Ecuador. Él señala que es la cultura valdivia, de procedencia japonesa, es decir, la cultura valdivia se desarrolla a partir de un grupo migrante, ¿no? De procedencia japonesa que maneja la cerámica, y entonces la cultura valdivia desarrolla la cerámica en la zona del actual Ecuador, y a través de los ríos del Amazonas, miembros de esta cultura Valdivia llevarían el conocimiento de la cerámica hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Dijimos, los ríos de las selvas amazónicas sirven como autopistas, son las vías de comunicación, ¿no? En esa época. Por lo tanto, el surgimiento de alta cultura en México, Bolivia, Guatemala, Perú, se debería a esta influencia de la cultura valdivia, que lleva la cerámica a esos distintos territorios. Además, Kaufmann también señala lo siguiente: Chavín es una cultura demasiado avanzada para ser una cultura matriz, o sea, una cultura que va de Santo Domingo de Paracas a las culturas posteriores, ¿no? Es demasiado avanzada ya para eso. Tiene que haber una cultura previa. Esta sería entonces Valdivia, ¿no? Ahora, Kaufmann es conocido también porque fue el descubridor de Chachapoyas, ¿no? Estudioso de la cultura de Chachapoyas, y dio a conocer el centro o ciudad o centro ceremonial de Cuela, ¿no? Ubicado en la ceja de selva. Ahora bien, el desarrollo cultural entonces en nuestra zona, ¿no? Tiene varios enfoques, ¿no? El de Maxwell ha sido desechado por completo, pero, digamos, ahora está en evaluación la posibilidad de una u otra, ¿no? Por otro lado, hay que señalar que modernamente ya se ha determinado que la cerámica más antigua es de procedencia amazónica, y esto daría la razón a Tello en parte,
porque él señala que es la cultura arawak, que posee cerámica, la que da origen a Chamí, ¿no? Y eso no niega lo que decía Kaufman, que la cerámica de Valdivia se difunde al resto de los territorios a través de los ríos amazónicos. Suben a la ceja de selva, ¿no? Selva alta, y de allí a través de los valles interandinos, ¿no? Atraviesan la cadena de los Andes y bajan hacia la costa, siguiendo las nacientes de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, ¿no? O sea, allí vemos la importancia de el contexto geográfico, el contexto cronológico, los climas, ¿no? Las ciencias auxiliares de la historia. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Si no, hacemos un pequeño repaso de la clase anterior. No nos ha faltado nada esta vez. Bien. Todavía tenemos unos minutos, así que podemos plantear la primera semana, ¿no? O replantear algunas dudas si es que tienen. En el caso de la semana 1, podríamos mencionar, para aclarar, ¿no?, que la división o periodificación de la historia, ¿no?, que ustedes tienen empieza a partir de la escritura. Y el periodo previo a la escritura no es un periodo sin seres humanos y menos sin cultura. No todas las culturas lograron escribir o un formato escrito para transmitir sus conocimientos. Ese periodo sin escritura se llama prehistórico. El periodo prehistórico se dividió a su vez, ¿no?, por Christian Townsend en prehistoria, ¿no?, edad de piedra, primera parte, edad de los metales, segunda parte. Para él la edad de los metales es bronce y hierro. ¿Okay? Luego la edad de piedra fue dividida a su vez por John Lubbock en dos periodos, el paleolítico y el neolítico. Más adelante, ¿no?, otros investigadores van a establecer que el tránsito del paleolítico al neolítico, este periodo intermedio, recibe el nombre de mesolítico, que lo hemos visto en la semana anterior, y el periodo entre la época en que el hombre maneja armas y herramientas de piedra y empieza luego a utilizar armas y herramientas de metal, de bronce, es el periodo llamado cuprolítico o edad del cobre, ¿no? En el periodo cuprolítico, lo que tenemos son armas y herramientas de cobre para uso ornamental, ¿no? No son empleadas ni para sembrar, cultivar, cazar, ni para la guerra, porque simplemente el cobre es un metal muy blando, no sirve para eso. Entonces, lo que se hace es para uso ornamental, como evidencia de lujo, ¿no? Esto porque el cobre no en todas las regiones está disponible, ¿no?, y su trabajo, digamos, es muy apreciado en distintos lugares. Más adelante, ¿no?, más adelante, el cobre comienza a someterse al fuego. Inicialmente, el cobre se trabaja al martillo, es cobre martillado, en frío. Pero, al parecer, algunos artesanos van a comenzar a someterlo al fuego para endurecerlo, siguiendo la tradición de la cerámica, que endurece el barro con el fuego. Y es así como se da origen a la mezcla de cobre y estaño, que da origen al bronce que conocemos, pero también mezclando cobre con arsénico se da origen al bronce arsenical. A partir de allí ya tenemos una dureza de tal nivel que una herramienta o arma de piedra golpeada o enfrentada a una herramienta o arma de bronce, el bronce parte la piedra. Y eso cambia completamente la actividad guerrera y la actividad económica, ¿no? Las armas y herramientas comienzan a hacerse entonces en bronce. Y esto también eleva el nivel alimenticio. ¿Por qué? Porque se comienzan a hacer arados, ¿no?, con bronce que pueden penetrar mejor la tierra, ¿no?, levantar
voltear la tierra y crear, digamos, las condiciones para obtener mejor nutriente y aireación para las semillas que se siembren. Entonces, la agricultura se va a beneficiar grandemente de este desarrollo de la edad de los metales. Ojo, va a aparecer la escritura en la edad del bronce. Entonces, en algunos casos, las sociedades que adquieren escritura pasan a estar en el periodo histórico. Y las sociedades que todavía no tienen escritura están en el periodo prehistórico. ¿Qué sucede cuando algunas culturas con escritura entran en contacto con culturas sin escritura? ¿Alguien puede darme un ejemplo? Los escitas y los griegos. Los escitas no tienen escritura, los griegos tenían escritura. Y los griegos van a escribir sobre los escitas. Luego tenemos, en el caso de la zona de Sudamérica, los españoles y los incas, ¿no? O los indígenas en general. Unos con escritura y otros sin escritura. El periodo en el cual estos interactúan es el llamado periodo protohistórico. Entonces tenemos esos distintos momentos: prehistórico, protohistórico, histórico. ¿Ok? Son, digamos, periodos para poder entender el transcurso de la evolución y desarrollo de las sociedades humanas. En cuanto a el desarrollo del megalitismo, estas estructuras, ¿no?, se van a hallar a partir del Neolítico hasta la Edad del Bronce, sobre todo en la zona del Mediterráneo occidental hasta la Europa atlántica, ¿no? Se van a edificar menhires, piedras hincadas, ¿no?, losas de piedra en postura vertical, los dolmen, que son dos menhires y otra piedra, pero colocada de manera horizontal sobre los dos menhires, a eso se le llama dolmen, ¿no? Y los llamados alineamientos, que es una combinación, como el más importante o el más conocido es el de Karnak en Francia. Otros que están agrupados de tal forma que parecen que están creando un calendario o una estructura que tiene función calendárica porque están las piedras colocadas en función de la posición de los cuerpos celestes, como el cromlech de Stonehenge, ¿no? Y también están los dólmenes de corredor y cámara, ¿no? Estas son las distintas estructuras de piedra que se han desarrollado en el periodo a partir del Neolítico hasta la Edad del Bronce. También están en el periodo del Neolítico las primeras casas que se construyen en adobe, principalmente en Oriente Próximo, con troncos en Europa. Eso va a provocar la devastación, la deforestación de las zonas boscosas europeas, ¿no? Y también en las Islas Órcadas, las casas se construyen con losas líticas, ¿no? Eso nos indica que el hombre se va adaptando a los materiales que tiene en la región en la que se asienta y en la que se van desarrollando estrategias diversas. En el periodo del Neolítico también se va a desarrollar la minería, ¿no?, para extraer, ¿qué cosa? Los nódulos de piedra, los tintes u ocres, ¿no?, y el sílex subterráneo. Entonces, la agricultura, perdón, la minería, ¿no?, es otra actividad que se va a dar gracias justamente a la permanencia del hombre en un solo lugar, ¿no? El sedentarismo, la agricultura, va a permitir la especialización, la división del trabajo, y esta vez no por una necesidad vital, sino por una necesidad ornamental o de prestigio, se van a desarrollar actividades nuevas, ¿no? Ellos podrían haber utilizado armas de piedra durante toda su vida, pero por una cuestión ornamental comienzan a utilizar el cobre y esto va a llevarlos al descubrimiento del bronce, ¿no? Entonces, estas secuencias de desarrollo no siempre están asociadas a la satisfacción de necesidades vitales, ¿no?, sino que en algunos casos se crean nuevas necesidades, ¿no? Señalar el poder o el prestigio de los gobernantes, de los sacerdotes, de los dioses, ¿no?, o de los representantes, en el caso de los enviados entre un pueblo y otro.
¿Hay alguna pregunta más? Pero se trata uno. Estamos en la separata 2 ahora. Regresamos a la 2. Voy a leer la primera pregunta. Banda de antiguos asiáticos, principalmente protomongoloides, ¿no? Protomongoles, inmigraron a América buscando alimentos. Ingresan al continente durante el periodo de glaciación de Wisconsin, fenómeno que permitió la conformación de un puente de tierra, el llamado Istmo de Beringia, ¿no? Respecto de ello, en esta ruta de poblamiento, ¿qué es verdadero y qué es falso? Veamos. Las bandas ingresan cuando el nivel del agua descendió, es decir, cuando aparece el puente de tierra, ¿no? ¿Verdadero o falso? Sabemos que eso es verdadero. Por eso se dice que cruzaron el Istmo de Beringia, no el Estrecho de Bering. Los pobladores de la Polinesia también atravesaron el Estrecho de Bering. La Polinesia está en Oceanía y esa migración llegó a través de una corriente marina, no a través de, el Istmo de Bering. Falso. El Homo pampeanus, proveniente de Asia, atravesó el Istmo de Beringia. El Homo pampeanus, ¿no? Es un error, ¿no? Que pretendió que el hombre se había originado en América, pero eso se demostró como equivocado. Los huesos, la datación que se recogió finalmente de los huesos, se descubrió que eran errados, que eran mucho más recientes. Además, no proviene de Asia. Pampeano se refiere a la pampa argentina, ¿no? Paul Rivet, eso también es falso. Paul Rivet afirma que los melanesios navegaron por el estrecho de Bering. Tampoco. Paul Rivet no tiene nada que ver con el estrecho de Bering. Con el estrecho de Bering tiene que ver Alex Hrdlicka, ¿no? Que es el eh, promotor de esta idea de la migración asiática. Ahora bien, las alternativas serían entonces verdadero, falso, falso, falso. La respuesta correcta corresponde a la alternativa E. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, ya la mencionamos con la alumna que nos preguntó, la respuesta es la letra A, perfeccionamiento de las técnicas de elaboración de herramientas líticas para salir de la situación y poder encontrar sus alimentos mediante la caza y la recolección. Ya, veamos la pregunta. La llegada de los primeros grupos humanos hace más de 10.000 años, ¿no? La situación es que los hombres tuvieron que enfrentarse a fuertes problemas geográficos y de subsistencia. Regiones accidentadas, pampas altoandinas, fauna agresiva, frío. Para salir de esta situación y encontrar alimentos mediante caza y recolección, aquí es importante esto, mediante la caza y la recolección, para desarrollar, ¿no?, estas actividades se recurrió a perfeccionamiento de las técnicas de elaboración de herramientas líticas, dominar el medio ambiente a fin de poder sembrar alimentos, sembrar de manera conjunta en los valles. No estamos hablando de valles, estamos hablando de la zona altoandina. El sembrío de plantas, especialización de la caza, desplazamiento de los clanes a las zonas altoandinas y elaboración de armas líticas. Clanes, todavía no hay clanes, son bandas, ¿no? Van de acá para allá, son nómadas. Entonces, ¿qué tenemos? La única respuesta que responde la pregunta es la primera, ¿no? Para poder solventar esas dificultades, se dedicaron a perfeccionar, ¿no?, las técnicas de elaboración de sus herramientas líticas. ¿Por qué motivo? Porque tienen que adaptarlas, uno, a los animales que hay acá, y tienen además que utilizar las piedras que hay acá. Así que tienen que ir evaluando qué tipo de piedra es más útil, cómo se puede trabajar esta piedra, por eso aparecen las puntas Paiján más adelante, ¿no? Pero eso ya será en el periodo siguiente. Pero es la letra A. 3. En el curso del periodo arcaico, ¿no?, o sea, durante el periodo arcaico, inmediatamente posterior al periodo lítico, o sea, el arcaico más cercano al lítico, la caza y la recolección entraron en crisis. ¿Y esto por qué se debe? Ya vimos por qué. El óptimo climático, el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, ¿no? Esto dificulta la actividad de las bandas.
Los bosques escasean, no había provisiones suficientes, entonces las bandas más especializadas recurrieron a nuevas actividades. ¿Y qué pasó, profesor, con las bandas menos especializadas? Se murieron. Se murieron, sí, siempre. Recordemos que la naturaleza es un proceso de competencia por los medios de vida. Y solamente sobreviven en la naturaleza los seres más aptos, no los más fuertes. Ojo, entre el sapiens y el neandertal, más fuerte era el neandertal, que se extinguió. En cambio, el sapiens, que ni siquiera era de la zona, el neandertal era de Europa, acostumbrado, adaptado físicamente al clima, o sea, muy bien, era súper ecológico, ultra orgánico y sustentable. Sin embargo, termina extinguiéndose. ¿Por qué? Porque llega el otro, ¿no? Que es más, está menos adaptado, no está adaptado en realidad, ¿no? Es menos fuerte, ¿no? Su condicionamiento físico es de clima cálido, viene de África, y sin embargo termina quedándose con todo, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque se adapta. Entonces, en la naturaleza no sobrevive el más fuerte, sobrevive el más apto. El más apto significa el que mejor se adapta, el que es más flexible para cambiar en función de los cambios que se dan en su entorno, ¿no? Ojo con ese detalle. Entonces, hombres y mujeres andinos practicaron actividades económicas que producen alimentos. Las actividades económicas que producen alimentos tienen como resultado el inicio del trabajo comunitario para sembrar, ¿no? Porque estamos en el arcaico, saliendo del lítico, ¿no? Y el hombre recién está descubriendo, ¿no? Recién está descubriendo, ¿no? La actividad productora de alimentos. ¿Fabrica herramientas de cobre? No. El hombre, hasta la llegada de los españoles, no entra en la edad del metal. Aparece el excedente económico. ¿Cuál es el resultado de la producción de alimentos? El excedente económico, ¿no? La fabricación y el uso de instrumentos líticos. O sea, tú te dedicas a producir alimentos y el resultado es que se fabrican instrumentos líticos. No tiene sentido tampoco. Se desarrolla el trabajo para cazar y recolectar. Eso ya había. Eso no aparece a partir de allí, ni es el resultado de, ¿no?, las nuevas actividades económicas. No, las nuevas actividades económicas, que son producir alimentos, dan como resultado la aparición del excedente. Es decir, sembraste calabazas. Ok, mami, ¿qué tomo desayuno? Jugo de calabaza. De almuerzo, guiso de calabaza. Y en el lonche, pan con calabaza y flan de calabaza. Al día siguiente, no quiero calabazas. O sea, algo produjiste en tal cantidad que ahora consumes, pero te queda algo más. Ese excedente tú lo vas a cambiar por otra cosa. De repente, otro grupo nómada pasa por allí, tienen armas o herramientas que tú no tienes, ¿no? Que ellos manejan, que ellos fabrican, o tienen sal que trasladan de un lugar al otro, entonces cambia sal por calabazas. Aparecen las redes de intercambio, ¿ok? Pero eso es gracias al excedente económico. Huacaprieta, descubierto por Junius Beer, ¿no?, destaca los diseños artísticos presentes en sus cóndor con alas extendidas y una serpiente enroscada en su vientre. ¿Eso dónde está? En sus textiles. Y el rostro felínico antropomorfizado, ¿no?, tallado al rojo vivo. O sea, es un pirograbado. El trabajo pirograbado se hizo, grabado al fuego, se hizo sobre eh, las calabazas o los mates, ¿no es cierto? Veamos las alternativas. Tela de algodón sobre mates pirograbados. La siguiente, paredes de cal, cabezas clavas. Todavía no hacían paredes. Sus viviendas son unas rústicas chozas. Templos de barro, menos. Y hacían rostros felínicos sobre telas grabadas. Las telas no se graban. Se pintan, ¿no? Se pueden coser o tejer cosas sobre ello. Silografías, la silografía es algo que no existía hasta la llegada de los españoles, que no trajeron silografía, ya la habían superado, trajeron la imprenta. Sobre tejidos de red y monolitos pirograbados. Los monolitos son rocas talladas,
por lo tanto son talladas, no son grabadas al fuego, ¿no? A menos que uses un láser, eso es muy moderno. Entonces, la alternativa correcta sería tejidos de algodón, mates pirograbados, la alternativa es A, ¿no? El año 46, ¿no? Se realizaron las primarias excavaciones en Huaca Prieta, ¿no? También se halló que en este lugar, ¿no? Se desarrolló el cultivo de payares, zapallos, calabazas, ¿no? La número 5. Max Uhle llega al Perú a finales del siglo XIX, ¿no? Investiga las civilizaciones que habían surgido en la región andina y comienza a analizar la cerámica y otros artefactos, ¿no? Asimismo, planteó que la alta cultura andina era resultado de la influencia de distintos grupos de inmigrantes que habían llegado en diferentes momentos, ¿no? Imagínense de acá a 500 años, ¿no? Cuando nuestro ceviche, plato de bandera, de acá a 500 años ya no se sirva con canchitas, sino con arepas, ¿no? ¿Influencia de quién? No lo vamos a decir acá. Se basaba, dice, en la idea de que las sociedades se desarrollan a través de una serie de migraciones y consecuentes contactos entre distintas poblaciones. Según Uhle, perdón, el origen de la alta cultura andina estaría en procedencia del Ecuador, desde la cultura Valdivia. No, eso es lo que señala Kaufman. Además, no hay en la cultura Valdivia el mismo desarrollo que se va a encontrar acá en las llamadas culturas protoides, ¿no? Nazca y Chimú. Llegaron por mar gracias a migrantes impulsados por la corriente antártica. Tampoco. No hay una corriente antártica, ¿no? Que traiga gente desde la Antártida. Fue originaria de Oceanía, traída por grupos polinésicos y melanésicos, ¿no? Estos trajeron, recordemos, la cerbatana, la hamaca. ¿Qué más trajeron? Trajeron el coco, la planta del coco, ¿no? Y el ñame, que son frutos que no solamente se consumen, sino que son utilizados para la fabricación de distintos artículos de uso común en las aldeas. Provino de poblaciones amazónicas que migraron a la sierra peruana. No, esa es la tesis que sostiene Tello con Chavín. Surgió a partir de grupos mayas que llegaron a la costa peruana. Exactamente, ¿no? Y esto, según Uhle, ¿no? No hubo un choque repentino, sino más bien un proceso de adaptación y asimilación a lo largo del tiempo. Según él, la evidencia arqueológica muestra una progresión en la complejidad cultural, desde sociedades más simples hasta sociedades más complejas. Por lo tanto, Uhle interpreta esto como un proceso de evolución cultural en el que cada ola de inmigrantes contribuyó al desarrollo, ¿no? Y a la mayor sofisticación de la cultura andina, ¿no? Por eso señala él que la alta cultura en los Andes se originó en Mesoamérica. Por eso hablamos de Protochimú, Protonazca, Tiahuanaco e Incas, ¿no? El Chimú o Protochimú y Protonazca serían las llamadas culturas mayoides, ¿no? Eso es lo que Max Uhle señala como la base, basándose en, repito, toponimia, ¿no? Basándose en la leyenda de Nailab, basándose en las estructuras piramidales, truncas, ¿no? Que son en piedra en Mesoamérica y en barro aquí en la costa norte y en la costa central. Bien, si no hay más preguntas, ¿no? Podríamos ir cerrando. Y en el mapa inicial, ¿no? Está justamente las distintas corrientes migratorias. Y hay que resaltar que la primera corriente, la corriente asiática, tiene tres facetas. El traslado por tierra, la vía insular a través de las islas aleutianas, ¿no? Y la vía marítima, que sería a través de la corriente de Kuroshio, ¿no? Llegando habitantes del norte del Japón hasta la zona de Norteamérica, ¿no?
hasta la zona de la frontera entre lo que hoy es Centroamérica y Norteamérica prácticamente, la Baja California. Estas distintas migraciones, ¿no?, traen características físicas muy definidas, ¿no?, que son diferentes de la población traída por la migración polinésica y melanésica. A su vez, estas dos, que se diferencian en lo físico y en algunos aspectos culturales, son diferentes también de la migración que viene desde Australia vía la Antártida, el estrecho, el Cabo de Hornos, perdón, y Tierra del Fuego y Patagonia. ¿Por qué no hablamos de la teoría noratlántica aquí? ¿O por qué no aparece acá, en el mapa? Porque ellos se extinguen. Al parecer, ese grupo desaparece, ¿no?, producto muy probablemente del choque con los migrantes descendientes de los asiáticos, ¿no?, y estos no sobreviven. Además, la zona a la que llegaron es bastante inhóspita, ¿no?, la costa noreste de Canadá y Estados Unidos, la península de Labrador. Para la época no era precisamente muy apta para acoger y mantener la vida de grupos que llegaron probablemente en condiciones muy difíciles. Y dos, eso se repite más o menos en el siglo X de la era cristiana, cuando llegan los vikingos también por esa zona, ¿no? Estos grupos vikingos que llegan serían los primeros pobladores antes de Colón, y sus asentamientos tampoco prosperaron, ¿no? Cosa curiosa. Los asentamientos vikingos en Groenlandia tampoco prosperaron, van a ser reemplazados, van a colapsar por la población local, los inuits, ¿no?, que son población aborigen, que también se expandió previamente desde Norteamérica hacia Groenlandia. Entonces, no dejan suficiente evidencia arqueológica, no se mezclan en cantidad suficiente para, digamos, sus rasgos, transferirlos a la población descendientes, ¿no?, a las generaciones de descendientes. Por eso que tenemos solamente estos tres grandes grupos humanos, culturales, ¿no?, y sus rasgos físicos los podemos hallar en la población que hoy en día está en América, ¿no?, mezclada, claro, con migrantes que han llegado después a partir del siglo XVI. Bien, jóvenes, sería todo por hoy y me voy despidiendo si no hay ninguna otra pregunta. Bien. Solo recordarles, a manera de refuerzo, ¿no?, como para comprender el proceso de hominización, verse el video, que es de una película en realidad, pero que ayuda a entender más o menos el proceso, los primeros 10 minutos de Odisea 2001 de Kubrick. Búsquenlo en YouTube, está, ¿no? Y el cambio, ¿no?, o las luchas a raíz de un charco de agua, ¿no?, en África. Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Los dejo ahora. Buenas tardes.